Radio Labio Provocativa Inteligente, la voz de México en los Estados Unidos. Bienvenidos al programa nuevo, diario, de lunes a viernes con su servidor Juan Andrés. El titular de hoy es: el presidente Biden siendo presionado a extender ciudadanía a millones de más inmigrantes. Básicamente lo que le están pidiendo es que él agregue a la enmienda que ya tiene o la que él piensa presentar, que le agregue permitir otorgar la ciudadanía a 5 millones más de inmigrantes indocumentados, aparte de los Dreamers, aparte de los que han estado aquí desde un principio, creo que con la fecha que les dio del 2020 para recibir la ciudadanía. ¿Y quién son estos millones y millones de indocumentados? Bueno, estas son personas que están operando en trabajos esenciales durante la pandemia COVID-19. En otras palabras, no se hubiera podido manejar la pandemia con la facilidad y efectividad que se ha manejado hasta el momento sin la ayuda de millones de inmigrantes, la mayoría hispanos, y están pidiendo que tomen eso en consideración. Porque estos trabajadores han mantenido a Estados Unidos alimentado, saludable y seguro durante esta pandemia. Y es lo malo que pasa aquí en los Estados Unidos, que aceptan todos estos regalos que le traen los inmigrantes, porque esto es un regalo. Claro que el hispano y el inmigrante está beneficiándose, pero a la misma vez se está entregando a la sociedad, al país, a lo que es lo mejor para la cultura y también para la economía. Y no los toman en consideración, los menosprecian, como que no tienen los derechos iguales a los que ya están aquí. Y eso, no estamos hablando de racismo como normalmente lo vemos, porque hay afroamericanos que piensan así. Hay asiáticos que piensan así también. Ya ellos están aquí y magnífico que estos trabajadores estén entregándose, pero oye, ya estuvo, ¿no? Es como que ya yo estoy aquí, ¿para qué? Quédate como estás. ¿Por qué tú quieres lo que yo tengo, lo que mi abuelo pudo lograr, lo que mi mamá pudo lograr, lo que yo pude lograr? ¿Por qué te lo voy a dar a ti? Es un egoísmo. Y esto es, mire, el ser humano es así de naturaleza. Somos egoístas. Y tenemos que entender eso, porque una vez que entendemos eso sabemos cómo manejar estas situaciones. No nos podemos enojar, tenemos que organizarnos. No nos podemos tirar a las calles a causar daño. Tenemos que buscar una manera de que nos tomen en consideración, ¿no? Uniéndonos a los sindicatos y que los sindicatos nos ayuden a lograr mucho de lo que está pasando. Porque es cierto, los hospitales, los restaurantes, el sinnúmero de negocios que se han beneficiado con estos inmigrantes, y sin embargo es una vergüenza, no los toman en consideración. No, es difícil de entender, pero como ser humano sé que eso existe. El titular de hoy, para los que acaban de sintonizar, es: presidente Biden es presionado a extender ciudadanía a millones de más inmigrantes, aparte de los que ya él tiene incluido en su paquete que él quiere presentar de inmigración. ¿Cuántos son estos millones? Son 5 millones de personas adicionales. Recuerda que el paquete que él tiene ahorita son para 11 millones y los republicanos están frustrados y no quieren ni aceptar eso. Bueno, el presidente está siendo presionado que incluya a 5 millones más. En otras palabras, que lo suba de 11 a 17 millones de personas. Cual yo creo que esos 11 millones es un número muy bajo, porque mucha gente no se reportan
al gobierno porque tienen miedo que venga ICE y lo saque del país. Entonces, en mi opinión personal son más de cerquita de los 20 millones. Pues suponte tú que vamos a dejarlo en 11 por este programa, ¿no? Quieren que lo suba a 17 y el presidente pues está, si no puedo ni con 11, a ver cómo. Bueno, quieren una protección migratoria para que se emplee a todos los trabajadores indocumentados en la industria agrícola, pero también son empacadores de carne, enfermeras, ¿estás escuchando? Enfermeras, quién sabe no en los hospitales grandes, pero en las clínicas de tu barriada, muchas de las enfermeras no tienen documentos y los doctores las emplean anyway. Conserjes, trabajadores de la construcción, ese condominio que acabas de comprar o esa casa que estás remodelando, ¿quién crees que la hizo? Empleados de supermercados, y no solamente estamos hablando de supermercados mexicanos o cubanos o hispanos, estamos hablando de supermercados que se cuelan. Y ni hablar de conductores de camiones, porque muchos de esos camiones que están transportando la mercancía de los puertos que viene de la China, entregándolos a las múltiples cadenas de tiendas alrededor del país, muchos no están documentados. Y déjame decirte una cosa, especialmente, y yo puedo verificar que los camioneros mexicanos hay que respetarlos. Son camioneros muy buenos porque las calles allá, en las carreteras allá en México son mucho más estrechas que las de aquí de los Estados Unidos. Y yo me fijo que esos camioneros, y no miro aquí que a veces son doble y triple semis, ¿no? Y más altos, que el viento hasta los tambalea y no se pasan de la línea. Y las llantas, yo creo que le falta como un dedo mío para que toque la línea y no se salen. Y yo miro que manejan aquí con tanta dificultad y digo, quedo asombrado con la manera que manejan los conductores de camiones en México. Verdaderamente hay que respetarlos. Aparte de eso, hay que considerar entonces los cocineros de restaurantes. ¿Qué restaurante van a...? Los busboys. ¿Tú crees que están todos documentados con papeles? Por favor. Trabajadores de servicios, asistentes de atención médica domiciliaria, esas mujeres que llegan a la casa a darte una inyección, que trabajan para los diferentes paquetes de seguro de jubilado, no tienen documentación, socorristas de emergencia y muchos otros. ¿Y saben lo más triste de todo esto? Que toda esta gente esencial, porque durante esta pandemia eran completamente esencial, ganan salarios de nivel de pobreza, ¿no? Y aparte de eso, aparte de que ganan niveles de pobreza, no quieren ni considerarlos, no quieren ni darles la chance de que se migren, mucho menos que lleguen a tener la ciudadanía americana, como que si la ciudadanía americana nada más es para un grupito especial. Y otra vez digo, esto no es solamente los blancos racistas republicanos, porque hay afroamericanos que piensan igual y asiáticos que piensan igual. El titular de hoy que estamos hablando, presidente Biden siendo presionado a extender ciudadanía a millones de inmigrantes. Y no vayan a creer que piensan que los republicanos van a aceptar esto. Aparte, si poco a poco llega el consenso de que los afroamericanos, porque no se puede, esto no puede moverse para adelante. Recuerde que los afroamericanos fueron los que ayudaron a poner a Biden en la presidencia. So, él va a tomarlos en consideración. Si ellos no están de acuerdo de estos 5 millones de indocumentados, que le den la ciudadanía, no va a pasar. No creo que se echen para atrás. Creo que es algo que ellos entienden que les conviene si quieren ganar la siguiente elección, porque van a necesitar los votos de los hispanos. Los afroamericanos solos y los asiáticos no son suficientes. Necesitan a los hispanos para
se pueda reelegir Biden, y por eso hay que considerar esto muy seriamente. Los republicanos no les interesa para nada que pase esto. No, 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 ellos van a pelearlo, lo van a pelear con capa y espada, pero los demócratas confían en que se puede utilizar la regla de reconciliación que requiere voto simple en el Senado, como la ley que acaban de pasar, que algunos de nosotros ya recibimos los cheques. Yo, como estoy en depósito automático cuando mando mis impuestos, me llegó creo que en 3 o 4 días, entró a la cuenta, ni me di de cuenta. Los que los piden por correo, pues yo creo que todavía andan batallando, pero les va a llegar. Esa ley que causó que te llegaran estos últimos cheques, se pasó con una regla de reconciliación. ¿Qué es eso? La regla de reconciliación es cuando hay enmiendas que van a ayudar la infraestructura del país. Tú puedes pedir permiso para pasarlo con voto simple. Y el Senado tiene una representante que les deja saber qué es infraestructura y qué es lo que califica bajo la regla de reconciliación. Y llegó el hecho de que esta última enmienda, que paró siendo ley y ya te llegó los cheques o están por llegarte, entró bajo esa regla de conciliación. Inmediatamente se pusieron las pilas los demócratas y regresaron con ella y dijeron, ¿cuántos más de estas enmiendas podemos pasar bajo la regla de reconciliación? Y ella dijo, 2 más. Este año, 2 más nada más. Ahora tienen que escoger, ok, de todas las cosas que tiene el presidente en mente, ¿cuál de las 2 va a tener que usar esta regla de reconciliación? Porque no puede irse al voto normal, porque eso requeriría 10 votos adicionales republicanos, porque el Senado está empatado, 50 y 50. La que rompe el empate es la vicepresidenta, que es demócrata, y cuando hay un empate, ella da su voto y rompe y pasa la enmienda de reconciliación. Eso es lo que tienen en mente. Pero no lo pueden hacer muy a menudo, porque recuerda que Biden también ganó con el respaldo de muchos republicanos que estaban hartos de Trump. Y ellos ya querían sacarlo. Estaba viendo que le estaban haciendo daño al país. Y formaron grupos para apoyar a los demócratas. Y los demócratas llegaron a un acuerdo con ellos, que ellos iban a considerar los puntos de vista republicanos cuando estaban en el poder, que iban a ser centristas, no iban a ser extremistas, izquierdistas, liberales, que iban a tratar de gobernar en el medio. Esto es lo que complica todo esto, para que lo vayas entendiendo. Pero se está moviendo esto, se está moviendo esto, y aunque no salga todo, va a salir algo, así como estos cheques. ¿Te acuerdas que originalmente eran 2,000? Querían creo que 2,000 y tuvieron que bajarlo a 1,400, y de todos modos, no, perdón, eran 2,000, pero el expresidente ya te había mandado 600, o Biden decidió mandarte los 1,400 adicionales, que equivalía a los 2,000. Pero anyway, así es que funciona, y eso es lo que creen los demócratas que van a tener que hacer, es pasar la enmienda con la regla de reconciliación, pero tienen 2. Ya usaron una. Son 3 en total. Les preguntaron después de esa cuántas más tenemos, le dijeron 2. Si usan esta para esto de la ciudadanía, les queda una nada más. Una. Ya no pueden usar más. Todo después de ahí en adelante tiene que hacer con voto normal, que requiere 10 republicanos que se echen para acá. La propuesta por el presidente Biden, que otorgaría la ciudadanía a los indocumentados que demuestren su estancia en el país antes del 20 de noviembre del 2020, que en ese paquete están los Dreamers y personas
bajo el programa de estatus de protección temporal. ¿Se acuerda que habían guerras en El Salvador y le dieron un estatus temporal a los salvadoreños que se vinieran para acá por un tiempo hasta que se calmara el país? Etcétera, etcétera. Todos esos que están ahí bajo esas dos reglas de los Dreamers y la protección de estatus temporal, y aparte todos los indocumentados, son 11 millones, dice el gobierno que son 11 millones. Yo creo que son mucho más. Quieren ahora agregarle 5 millones más de personas que ayudaron a salvar el país durante esta pandemia. ¿Qué es mi opinión personal? Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si todos estamos mejor, han ayudado, se han sacrificado, y no estamos hablando de sacrificios así nada más. Estamos hablando de sacrificios de vida o muerte. El COVID los hubiera podido matar, y mató a muchos. Muchos de los que murieron no lo están diciendo, pero hubo indocumentados que dieron su vida por este país. Y por eso es que deben de hacerlo, en mi opinión personal. Ahora, como te digo, también hay un proyecto para beneficiar a los Dreamers. Aparte del que quiere Biden, si le falla, hay otro paquetito nada más para los Dreamers y la gente del TPS, que es la protección temporal. Y otro para trabajadores agrícolas, porque no quiere dejar toda la industria agrícola en el aire sin trabajadores, porque los gabachos, los afroamericanos, los asiáticos no van a ir a hacer esos trabajos. Entonces, la política se está poniendo más y más caliente, pero esto es muy bueno que ya se esté hablando de un proyecto semejante. En mi opinión personal es algo muy positivo. Creo que lo deben de tomar en consideración. La razón que lo estoy montando como la nota del día, que voy a estar haciendo este programa todas las mañanas para ustedes, de lo más importante que afecta a la colonia hispana. Si lo más importante es que la duquesa Markle se pegó el dedo gordo y la reina se enojó, eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo no voy a montar ese tipo de nota. Yo voy a montar una nota diaria de lo que yo considere que son cosas que te importan, cosas que te sirven para tu beneficio y el de tu familia. Entonces, se me hizo muy importante que consideres que si tú eres una de esas personas que escucha Radio Labio, que bajo la descripción que acabo de dar, caes bajo esa categoría de trabajadora esencial, hay algo que se está hablando que te conviene. Algo muy positivo. Vamos a ver en qué queda, pero ya se está hablando. Escucharon el programa diario de lunes a viernes con su servidor Juan Andrés en Radio Labio Provocativa Inteligente, la voz de México en los Estados Unidos. Muchas gracias por escuchar y hasta la siguiente.